Eran los comienzos de septiembre de 1989 y empezaba allí nuestro viaje. Usamos el primer día para recorrer esta ciudad, hermosa y diferente por donde quiera que uno la admire. Podía oler en el aire ese algo difícil de definir y me llenaba la cabeza de ganas de viajar y conocer. Haciendo un resumen de Estambul, se puede decir que fue conformada en su comienzo por asentamientos griegos en el siglo VI a.C., durante el esplendor de la nación helena. Fue llamada Bizancio en honor al dios Bizans, hijo de Poseidón. 100 años más tarde, sería el rey persa Darío quien la invadiese, para luego ser rescatada por los espartanos y más tarde tomada por los romanos. En el siglo IV después de Cristo, Constantino el Grande se apodera de ella y le cambia de nombre, de Bizancio a Constantinopla, llevándola entonces a su máximo esplendor. Luego vendrían los cruzados de la Cuarta Cruzada en 1204 y la conquistarían con fines comerciales para Venecia, sin llegar finalmente a Jerusalén. En el siglo XV llegan para quedarse los turcos otomanos, al mando del sultán Mehmed II. Traían su nueva religión, el Islam. Es entonces cuando la ciudad cambia su nombre por el actual, Estambul. La ciudad se extiende sobre los dos costados del estrecho del Bósforo, única vía de cruce desde el Mediterráneo hacia el Mar Negro y viceversa. A su vez, sirve de límite geográfico entre Europa y Asia. Así, una parte de la ciudad está del lado europeo y la otra del asiático. Por su estratégica ubicación, se estableció aquí un centro de comercio que sería reconocido por todo el mundo antiguo, visitado durante centurias por naves de carga procedentes de 1000 lugares y llenas de especias de la India, pimienta, canela, jengibre, nuez moscada, azafrán, clavos de olor, oro de África y gemas de Ceilán, armas, marfil, porcelana, vidrio, ámbar, pieles, madera y esclavos de los puertos del Mar Negro y granos y textiles del Mediterráneo. Los otomanos lo modernizaron llamándole el Gran Bazar, con sus 18 puertas y más de 4000 tiendas bajo techo. Se negocia allí en más de 10 idiomas, siendo posible conseguir cualquier cosa, por rara que parezca. Recuerdos muy vivos me llegan de lo que es caminar por el mercado de las especias, un verdadero regalo para los sentidos en forma de olores y colores que encienden la imaginación y evocan lugares lejanos y exóticos. Este fue el punto más importante de la Ruta de la Seda, pues barcos y caravanas de todo el mundo conocido convergían aquí para trocar sus mercaderías y luego retornar a sus puertos de origen. En el siglo IV de nuestra era, el emperador Constantino I decidió trasladar su capital desde Roma a esta ciudad oriental, nombrándola la ciudad de Constantino o Constantinopla. Fue Constantino quien permitió el culto cristiano después de 300 años de persecuciones. También abolió la crucifixión como pena. En esta misma época de dominación romana, año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano se propuso construir el templo más sublime y grandioso después de la creación. Se trataba de la iglesia de Santa Sofía. Desde su interior es tan magnificente y su cúpula tan alta que me hizo sentir que estaba cerca del cielo. Se dedicó este templo a la Santa Sabiduría, Hagia Sofía, para que fuese algo que los cristianos nunca habían visto hasta entonces. Dicen que las columnas se trajeron de Egipto, Atenas y de templos paganos del Asia Menor. Se utilizaron los mejores mármoles y sus paredes están llenas de mosaicos recubiertos con oro. El emperador no dudó en sustraer de otros templos hermosas esculturas y objetos de arte.
De su cúpula de 32 metros de diámetro cuelga una gigantesca lámpara con 6.000 candelabros y cuyo peso es de 5 toneladas. Habida cuenta de que tiene más de 1500 años en pie, estoy seguro de que se trata de una de las grandes maravillas del mundo. Dicen que en su inauguración, Justiniano exclamó: «Salomón, te he vencido», refiriéndose al templo de Salomón en Jerusalén, que contenía el Arca de la Alianza. Los otomanos, impresionados por la magnitud y la belleza de esta iglesia, le adicionaron 4 minaretes y la transformaron en mezquita. La cantidad de minaretes va de acuerdo a la importancia de la mezquita. Normalmente están dotadas de 1 o 2, pero a Santa Sofía, desde el comienzo, se le otorgaron 4. El sultán Ahmed II, considerando su importancia y comparándola con la Meca, ordenó construirle 2 minaretes adicionales. En el siglo XV los otomanos construyeron un palacio llamado Topkapi, ubicado en lo alto de una colina, desde donde se domina gran parte de la ciudad y el estrecho del Bósforo. Fue residencia y sede del gobierno de los sultanes hasta el siglo XX, siglo en que terminó el sultanato. Es un monumento a la opulencia y su historia está llena de leyendas, mitos, excentricidades, tesoros, eunucos y harems, solo comparables con el Palacio Imperial de la Ciudad Prohibida de Pekín. Albergaba a 6.000 personas con todas las comodidades. El sultán mantenía su harén de 800 mujeres en un pabellón del palacio reservado para ellas, cada una con todas las comodidades. Había otro exclusivo para los eunucos, uno más para las circuncisiones y aún otro para las ejecuciones. El pabellón del tesoro guarda cantidades de hermosas piezas de oro, joyas únicas, piedras preciosas de todos los orígenes, incluyendo diamantes descomunales. Uno de ellos de 86 quilates y rodeado de otros 49 diamantes. También esmeraldas y rubíes en cantidades, gran variedad de obras de arte, orfebrería china del siglo IX, porcelanas de las dinastías Sung y Ming, obras persas, europeas y japonesas, sumando más de 10.000 piezas que los sultanes fueron adquiriendo a través del tiempo. Entre sus curiosidades están como reliquia la mano y el brazo de San Juan Bautista. Estambul alcanza su máximo esplendor con Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Este sultán construyó su propia mezquita con una arquitectura similar a la de Santa Sofía, aunque ligeramente más pequeña. Su cúpula principal está a 53 metros del piso y su diámetro es de 26 metros. En su interior hay 26 columnas de mármol bellamente decoradas con mosaicos multicolores, al igual que los ventanales. Enfrente se encuentra la Mezquita Azul, espectacularmente bella con sus 6 minaretes. Tiene 260 vitrales. Su interior fue decorado con azulejos azules, los cuales le dan su nombre. Data del año 1600 y se cree que fue construida para rivalizar también con la de Santa Sofía. No importa cuántas veces visitemos la ciudad, cada recorrido nos sorprende por su belleza y por los nuevos detalles que antes no habíamos captado. Rebosante de lugares plenos de historia, se hace difícil para quien se empeñe en conocerlos todos. Después de recorrerla por 2 días, terminó nuestra visita a Estambul. Estábamos ansiosos por comenzar nuestro viaje. Pronto anochecería y nos dirigimos a la estación de trenes Haydar Pasha, famosa en otra época cuando el Expreso de Oriente estaba en su época de oro y visitar Estambul era toda una aventura. Viajar desde Londres o París tomaba 14 días, y su recorrido sirvió de inspiración y escenario para algunas novelas y películas como Viaje al Oriente, de Hermann Hesse. Comenzamos entonces en tren nuestro ingreso al Asia en busca de las huellas dejadas por Alejandro y Marco Polo. El recorrido inicial hacia el oriente nos brindaba una maravillosa puesta de sol a nuestras espaldas. La mayoría del grupo estábamos pegados a las ventanas, mirando cómo Europa se iba perdiendo de vista, como despidiéndonos.
Yo, mientras tanto, preso de la emoción e inmerso en mis adentros, reflexionaba deseándome mucha suerte, al igual que al resto del grupo. Me invadió y envolvió entonces una sensación de inseguridad, de soledad. Se apoderó de mí la nostalgia. Íbamos hacia la oscuridad, hacia lo desconocido, en sentido contrario al atardecer. Venían a mi mente relatos de antiguos viajeros y libros que me hablaban de tierras extrañas y peligrosas, y no dejaba de pensar en cuáles serían mis probabilidades de culminar con éxito ese viaje. Imaginarlo es fácil, estar allí es otra cosa. Nació al mismo tiempo la necesidad de conocer e intimar con el resto de mis compañeros, quienes a excepción de Gastón aún eran desconocidos. Serían, sin embargo, mis camaradas, y lo único con que contaba para el viaje. Me imaginé que ellos también sintieron desconcierto debido a esa especial experiencia. Viajamos toda la noche, y tan pronto como amaneció, ya era otro. Recuperé mi ánimo y optimismo. Me sorprendió un poco mi estado de la noche anterior, dado que no era corriente para mí entrar en depresión. Los primeros rayos del sol me mostraban el exterior a través de la ventana del tren. La excitación y la curiosidad me invadieron y cortaron mi sueño. Desfilaban ante mí aldeas, planicies, montañas, unas ruinas por aquí, un viejo castillo por allá, o simplemente un bello paisaje. Eran las 6 de la mañana, y después de recorrer los primeros 450 kilómetros, llegamos a Ankara, o Angora como se la llamaba anteriormente. Es la capital de Turquía desde 1923. Ha sido conquistada y habitada por hititas, persas, griegos, romanos, árabes, por el turco mongol Tamerlán y finalmente por los otomanos. Fue aquí en Ankara donde tuvo lugar una famosa batalla entre Tamerlán y Bayaceto, sultán del Imperio Otomano, allá por 1402. Se dice que en ella combatieron de forma extremadamente sangrienta casi 1 millón de hombres de los dos bandos. Sobresale aquí una estructura moderna de grandes dimensiones, con una soberbia plaza. Es el mausoleo de Mustafa Kemal, posteriormente llamado Atatürk, o padre de los turcos, personaje que cambió el curso de la historia de este país. Militar de profesión, hombre de profundos ojos azules, fue presidente de esta nación hasta su muerte, transformándola de un país musulmán a uno occidental. Realizó cambios de fondo. Abolió el sultanato para proclamar la república. Suprimió las escuelas coránicas y tribunales religiosos. Cambió el alfabeto arábigo por el latino. Impuso el sistema de pesas y medidas occidentales. Emancipó a las mujeres y les creó escuelas obligatorias. Digno de mención e interesante es el Museo de las Civilizaciones Anatólicas o hitita. Se exhiben aquí objetos de hace 6.000 años. Esta zona de Turquía es considerada una de las cunas de la civilización, pues hay documentados, y aún por ser descubiertos, 20.000 monumentos, 10.000 tumbas y 3.000 restos de asentamientos urbanos primitivos. En la parte vieja de la ciudad existen unas ruinas romanas. Se trata del Templo de Roma y de Augusto. En sus muros se puede leer, escrito en latín y griego, el testamento político de Augusto. Más tarde, subimos a una colina para visitar los restos de un castillo. Es de las pocas edificaciones bizantinas que sobreviven al tiempo y tiene a su costado un viejo hospedaje para caravanas, dotado de baños turcos. Pasaba el tiempo y fui teniendo oportunidad de conocer mejor a algunos miembros del grupo, entre ellos a Sofía, de origen holandés y de fuerte personalidad. Gastón, mi compañero, tomaba muchas fotos. Me comentaba que estaba escribiendo acerca de las similitudes que existen entre pueblos de distintos continentes, en temas como orfebrería, arquitectura, ritos, dioses, religiones, costumbres y tradiciones. Lo consideré interesante y concordaba con eso, pues yo había encontrado frecuentemente objetos, rasgos y costumbres con alto grado de similitud
en culturas muy distantes entre sí. Por la noche en el hotel, Gastón y yo continuamos nuestra conversación ya a nivel personal, con el fin de conocernos mejor. Ahí me contó que era profesor universitario, también que era pintor, y me enseñó unos folletos de sus obras que se exhibían en galerías de Londres y Tokio, lo cual fue una grata sorpresa. Al cabo de un momento y con una especie de sonrisa, se dirigió a mí en un buen español, a pesar de su acento francés. Le pregunté dónde lo aprendió y me respondió que lo estudió, pero que lo practicaba muy poco. Es entonces cuando hicimos un trato. Él practicaría español conmigo y yo francés con él durante el resto del viaje. No obstante, el inglés fue el idioma común para comunicarnos dentro del grupo.